La Universidad Católica de Cuenca, a través de la carrera de Medicina, presenta PredMed, tu salud es importante. Una serie de programas con estudiantes y expertos en el área de la medicina para hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de PredMed porque tu salud es importante. Un programa realizado gracias al apoyo del Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Católica de Cuenca. Soy Evelyn Aguirre, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia en la Universidad Católica de Cuenca. No te olvides de vernos todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana por Academia TV en el canal 2 y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en la 95.3 FM y 1530 AM. El día de hoy me encuentro acompañada de Alejandra Yaruki, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para esto nos encontramos con la presencia del psicólogo Abraham Orellana, psicólogo por la Universidad Técnica Particular de Loja y licenciado en Ciencias de la Educación en Filosofía, Sociología y Economía por la Universidad de Cuenca. Además, es magíster en Neuropsicología Clínica por la Universidad de las Américas, maestrante en Educación en la Universidad de La Plata, Argentina, y en Filosofía Teórica y Práctica, con especialización en Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia en UNED España. Es docente de la Universidad de Cuenca, miembro del Grupo de Investigación, Migración, Derechos y Políticas de la misma institución y de la Red Ecuatoriana de Investigación en Psicología. Sus principales líneas de investigación incluyen la filosofía de la psicología, neuropsicología y educación. Agradecemos su presencia el día de hoy, psicólogo Abraham Orellana. Bienvenido al programa PredMed, tu salud es importante. Muchas gracias por su presencia, doctor. Sé que estamos muy ansiosos por comenzar con la ronda de preguntas, pero antes vamos a ver un video sobre las generalidades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Diagnóstico, realizado por la estudiante Ivana Loyola. 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha proclamada por la Organización de Naciones Unidas para garantizar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Este día también busca hacer conciencia sobre los desafíos que enfrentan y la necesidad de crear un mundo más inclusivo y accesible para todos. Las discapacidades pueden ser mentales, físicas, intelectuales y sensoriales, y afectar a más de 1.000 millones de personas, es decir, el 15% de la población global. Muchas discapacidades son diagnosticadas a tiempo, es decir, en etapas tempranas de la vida, como lo es el autismo y la parálisis cerebral, mientras que otras discapacidades son diagnosticadas por accidente, por envejecimiento o por enfermedades crónicas. El diagnóstico temprano de las discapacidades puede ayudar y puede garantizar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de las personas. Esto incluye evaluaciones médicas, pruebas genéticas y estudios tecnológicos de imagen. Sin embargo, el acceso a estos servicios sigue siendo desigual, especialmente en zonas vulnerables. Este día nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad, la medicina y la salud pública pueden unirse para así eliminar barreras y garantizar una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, ya que la discapacidad no define a las personas, pero nuestro compromiso con la inclusión sí nos define como sociedad. Reportó para ustedes Ivana Loyola, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias por el video. Psicóloga, para continuar, ¿de qué manera la salud mental se ve afectada en personas con discapacidades físicas o sensoriales?
Muy bien. Bueno, primero creo que cabe aclarar un poco lo que es una discapacidad, ¿no? Como vimos en el video. Esto implica una limitación en la funcionalidad, puede ser física, sensorial, mental o psicológica de una persona, ¿no? Y además de esto, pues una discapacidad puede ser congénita o adquirida, ¿no? Es congénita cuando es del nacimiento o prenatal y adquirida cuando ocurre en el proceso vital de una persona, ¿no? Y bueno, a nivel de mental, a nivel psicológico, una discapacidad puede afectar innegablemente desde muchos ámbitos, muchas esferas. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el estigma o los estereotipos que sufren las personas con discapacidad, ¿no? Existen varios estereotipos que son como ideas preconcebidas que nos impiden a las personas observar la realidad misma, ¿no? Entonces, generalmente en personas con discapacidad es muy común que encontremos varios prejuicios, estigmas que hacen que estas mismas personas padezcan posteriormente alguna problemática o dificultad emocional para enfrentar su propia condición. Por otro lado, también tiene que ver mucho con la participación de estas personas en la sociedad, la influencia o la repercusión a nivel emocional o mental, ¿no? Una persona con discapacidad, particularmente física o sensorial, presenta dificultades para integrarse de forma adecuada o con igualdad de oportunidades en la sociedad. Entonces, esto también repercute en su propia percepción, su autoconcepto, su autoestima, la capacidad que tenga para poder realizar actividades igual que otras personas o para contribuir en la sociedad o a nivel familiar y demás, ¿no? Sí. Listo. Psicólogo, ¿qué estrategias son más efectivas para brindar apoyo a personas con discapacidades? Bueno, desde las estrategias psicológicas efectivas para personas con discapacidades existen muchas. Principalmente hay que recalcar y señalar que es fundamental el apoyo psicológico a una persona con discapacidad desde varios enfoques. Hay varios tipos de técnicas o estrategias psicológicas que les pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que aborda cuestiones conductuales, hábitos de las personas y también pensamientos, emociones que surgen a raíz de su condición. También es fundamental el apoyo familiar, ¿no? de la red de apoyo que tenga la persona, una adecuada psicoeducación, información sobre su condición para que también pueda conocer, ¿no? Desde ayudas que puede obtener a nivel público o privado, como también cuestiones como pronósticos o otras alternativas que pueda tener, ¿no? Algo también importante son la red de apoyo o los grupos de apoyo también a nivel psicológico. Es importante que las personas con discapacidad puedan estar en contacto con otras personas con condiciones quizás similares o que hayan vivido experiencias parecidas para que puedan también obtener esta sensación de empatía, de comprensión y abordarse a nivel emocional también esta cuestión. Psicólogo, ¿cómo se puede interpretar el cuidado de la salud mental dentro de los programas de atención médica para las personas con discapacidad? Ya. Aquí es importante también siempre recordar que el apoyo o la responsabilidad del Estado es innegable en el abordaje de las discapacidades, ¿no? Reconocemos, bueno, sabemos que tenemos como personas de derecho, ¿no? al acceso a la salud y esto está también respaldado por la Constitución de nuestro país, normas a nivel también internacionales, gubernamentales, como derecho humano, el acceso a la salud, ¿no? En este sentido, entonces, tenemos la responsabilidad de pedir, de exigir de alguna manera que esto se cumpla, ¿no? El acceso a los derechos de las personas también con discapacidad en diferentes ámbitos. Creo que es importante con la pregunta que me hace tomar en cuenta lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Ese término de inclusión social, específicamente en este caso enfocado a las cuestiones de discapacidad. Es importante entender sobre quién recae la verdadera inclusión, ¿no? A veces entendemos la inclusión como procesos, popularmente lo podemos hacer como procesos meramente de integración o de ayudar a que las personas puedan tal vez tener como oportunidades para acceder a ciertos servicios y demás, pero el enfoque esencial en un proceso inclusivo recae sobre todo, en este caso, por ejemplo, en un contexto hospitalario, en el personal de la salud, en quienes están manejando al nivel administrativo, por ejemplo, una clínica, un hospital, ¿no? O a nivel educativo en docentes y demás. Entonces, somos nosotros, si es que estamos a cargo, ¿no? de este tipo de situaciones, justamente los que tienen el papel, la responsabilidad de adaptarnos a las necesidades que tengan las personas con discapacidades para que ellos puedan acceder a estos servicios. Entonces, el enfoque de inclusión es fundamental cuando abordamos a nivel de salud a temas de discapacidad.
Listo, doctor. Así concluimos este primer bloque. Es hora de irnos a un corto comercial, pero no se muevan porque al regresar seguiremos hablando más sobre este importante tema. Ya volvemos. PredMed te invita a un espacio publicitario. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad porque tu salud es nuestra prioridad. Les agradecemos por mantenerse conectados a nuestro programa PredMed porque tu salud es importante. No te olvides de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en la 95.3 FM y 1530 AM y de seguirnos en redes sociales de Instagram y Facebook como PredMed, tu salud es importante. A continuación vamos a ver un video realizado por la estudiante Talía Quito sobre la educación y formación médica. La rehabilitación y la mejora de la calidad de la vida en las personas con discapacidad son pilares fundamentales para promover la inclusión, la equidad y el bienestar en una sociedad. La discapacidad, entendida como una interacción entre las condiciones de salud y las barreras ambientales y sociales, afecta múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde la movilidad hasta la participación en actividades sociales, laborales y recreativas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que en alrededor del mundo 1.000 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad. En América Latina y el Caribe se estima alrededor de unas 66 millones de personas. Y si nos referimos a Ecuador, hay un total de 480.776 personas con discapacidad registradas en el Registro Nacional de Discapacidad. En el Ecuador se estima que 7 de cada 100 personas tienen alguna dificultad funcional para hacer alguna actividad cotidiana. Las cifras indican que hay un predominio de discapacidad física seguida de la intelectual, y nos recuerdan la relevancia de abordar este tema con un enfoque inclusivo y centrado en las necesidades individuales. La discapacidad no solo tiene limitaciones físicas y o sensoriales, sino que también tiene un impacto significativo en las áreas sociales, económicas y emocionales de la persona. De forma que aquí juega un papel importante la rehabilitación, pues esta no solo se encarga de las habilidades perdidas, sino también de la aplicación de estrategias, así como de creación de entornos que faciliten el proceso de integración. Un elemento central de este enfoque es la calidad de vida, pues esta permite un estado de bienestar emocional, mental y social. En este contexto, los programas de rehabilitación deben diseñarse para ser inclusivos y personalizados, teniendo en cuenta factores como las preferencias, recursos disponibles, las características culturales y el tipo de discapacidad de la persona. La rehabilitación efectiva requiere una colaboración multidisciplinaria,
donde los profesionales de la salud, trabajadores sociales, educadores y las personas con discapacidad, conjunto con sus familias, trabajemos juntos. Informó para PrepMed Talia Quito, estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias, Talia, por el aporte. Psicólogo, para continuar, ¿cómo han evolucionado las terapias de rehabilitación para personas con discapacidades físicas o neurológicas? Bien, uno de los avances que más nos han ayudado y ha contribuido para el tratamiento y la rehabilitación de personas con discapacidad es el avance vertiginoso de los últimos años de la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Las ventajas que conlleva la realidad virtual es que nos permite abordar estas dificultades físicas o sensoriales en entornos controlados. Existen muchas aplicaciones que se están desarrollando últimamente en relación a esto, que por ejemplo ayudan a personas a poder desensibilizar, por ejemplo, o mantener exposición controlada con ciertos estímulos que en su cotidianidad, por su condición, pueden ser aversivos o generar ansiedad o temor. Por otro lado, también la realidad virtual nos permite en este sentido que las personas con discapacidad que afecten a nivel sensorial puedan tener como la oportunidad de estimular estas funciones cognitivas que puedan verse afectadas. Y la idea es abordar esto a través de tres enfoques. Por un lado está la restauración de la función cognitiva, neurológica. Por otro lado, sin embargo, también están cuestiones relacionadas con la modificación ambiental, que también nos facilitan las técnicas de realidad virtual, ya que en ocasiones no tenemos acceso a herramientas o dispositivos que nos puedan permitir justamente trabajar con esta facilidad, pero la realidad virtual, con las diferentes aplicaciones que poseen estos dispositivos, nos ofrecen de hecho este tipo de herramientas de forma muy al alcance accesible, ¿no? Otras ayudas importantes también son prótesis, por ejemplo, que han existido, que se están desarrollando mucho. Las desventajas a veces de esto tienen que ver con los costos también que implican, y eso dificulta el acceso a adquirirlos. Sin embargo, también son avances importantes que se han desarrollado en los últimos años. Listo. Psicólogo, hablando de estas prótesis biónicas y dispositivos de asistencia, ¿qué impacto tienen en la independencia de las personas con discapacidad? El impacto es muy importante, muy positivo. Como indicaba, una de las ventajas principales es que facilita el acceso a estas personas, a estos entornos que no pueden obtener por su condición, pero de forma controlada, ¿no? De forma segura. Facilita también por el tema de la rehabilitación propiamente. Sobre todo la rehabilitación cognitiva, neurológica, que es una cuestión que a veces toma mucho tiempo, depende de las condiciones, obviamente de la condición particular, de la discapacidad que se presente, pero por ejemplo alguna discapacidad adquirida debido a un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, implica pérdidas o déficits cognitivos importantes en cuestiones como memoria, lenguaje, atención. Entonces, en este sentido implican una ventaja muy valiosa, muy importante para estas personas, debido a que podemos de alguna forma también manipular, programar, configurar estas aplicaciones, estos dispositivos en función de las necesidades de las personas. Entonces nos da una adaptabilidad muy importante también. ¿Cómo pueden los programas de rehabilitación interdisciplinarios mejorar estos resultados a largo plazo en las personas con discapacidades? Sí, eso es una pregunta también muy importante. Porque el abordaje adecuado de las discapacidades debe ser generalmente multidisciplinario, ¿no? Por un lado, estamos hablando de una cuestión, por ejemplo, física, que es importante tratarla a través, bueno, de las diferentes especialidades médicas, la cuestión también propiamente de la medicina médica, pero también la terapia ocupacional, ¿no? La fisioterapia, ¿ya? Y por otro lado el acompañamiento psicológico a través de la terapia psicológica, de las redes o grupos de apoyo. Entonces, en conjunto, todo esto va a favorecer que la persona pueda justamente encontrar una mejoría importante en su condición. A largo plazo es la cuestión importante también tenerla en cuenta, ¿no? Sí. Listo, bien. Con respecto a la innovación y tecnología médica, ¿qué tecnologías emergentes están transformando la medicina para personas con discapacidades? Por ejemplo, la realidad virtual. Justamente de lo que hablábamos, ¿no? La realidad virtual es una de estas mejorías o dispositivos que se han desarrollado en los últimos años que nos han ayudado muchísimo para el abordaje de las personas con discapacidad. Otra de ellas, por ejemplo, que va de la mano con la realidad virtual, tiene que ver con la inteligencia artificial. Últimamente, como sabemos, la inteligencia artificial está en todos lados
Y hay muchas aplicaciones también en medicina, en psicología, en rehabilitación, que incluyen, integran la inteligencia artificial para ayudar a estas personas, ¿no? Entre otras características importantes, tiene que ver, por ejemplo, con la interpretación de cuestiones relacionadas con el diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo imágenes funcionales, ¿no es cierto? Placas que a veces se suelen hacer también a nivel médico para identificar diferentes problemas que pueda haber a nivel físico en las personas. La inteligencia artificial ayuda mucho como a interpretar de forma más ajustada este tipo de situaciones y diagnósticos, y al mismo tiempo también existen dispositivos en la realidad virtual y la inteligencia artificial que ayudan a las personas a modificar el ambiente, a hacerlo más adaptable, más seguro. Por ejemplo, por mencionar ejemplos, están horarios, cronogramas, listas, por ejemplo, de recordatorios que pueden tener acceso a las personas para poder facilitar esa modificación ambiental que se necesita, ¿no? El enfoque de estas herramientas puede ser variado, múltiple. Por un lado, el tema de la mejoría, de la curación, la rehabilitación, pero no olvidemos también la cuestión que mencionábamos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, esto particularmente también es algo muy valioso, hay que tenerlo en cuenta. A veces se puede pasar por alto, pero tenemos que considerar el estado emocional, mental de estas personas, ¿no? Entonces, al incluir este tipo de herramientas, facilitamos de alguna manera que las personas con discapacidad puedan beneficiarse, tener como experiencias significativas muy cercanas a su realidad, a la realidad que quizás por su situación no pueden acceder de forma completa, ¿no? Sino limitada. Entonces, esto facilita, promueve en síntesis la inclusión. Sí. Listo. Psicólogo, ¿qué retos éticos surgen con el uso de las tecnologías avanzadas en la atención médica para las personas con discapacidades? Ya, uno de esos retos es justamente el tema del acceso, ¿no? Si es que existen dificultades para acceder a estas tecnologías por los precios, los costes que esto implica, esto en sí mismo representa una cuestión ética importante. ¿Ya? No sería algo equitativo, igualitario justamente, y habría diferentes personas, contextos sociales, económicos favorecidos, ¿no? Unos por encima de otros. Entonces ese es un primer criterio que hay que tomar en cuenta, ¿no? Otra cuestión ética que se me viene a la mente ahora tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la deshumanización que a veces se puede crear con el reemplazo, llamémoslo así, de la tecnología como formas de cuidado o de atención prioritaria a personas con discapacidad. Lo que no queremos hacer es deshumanizar este tipo de tratamientos, ¿no? Es importante tener el contacto con el cuidador, en este caso con la persona, el médico, la persona que está tratando, ¿no? Cercana, ¿ya? Y utilizar estos dispositivos como lo son, o sea, darles el nombre que merecen, que son herramientas, ¿no? Son herramientas y no son reemplazos, ¿no? De un profesional, de un cuidador que tiene que estar siempre a la mano, ¿no? de estas personas. Entonces, aquí hablamos de dos condiciones, ¿no? Por un lado, el tema del acceso, por otro lado, esta cuestión de deshumanizar, ¿cierto? Y demás. Y por otro lado, que no está de más decirlo, es el tema de la confidencialidad. Últimamente también ha habido como una tendencia importante a dudar o criticar la información, ¿no? Que se maneja con el avance tecnológico. Hablamos en general de todo tipo, ¿no? Por un lado, también los dispositivos que usamos para personas con discapacidad. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la realidad virtual. Entonces, sin embargo, todo esto conlleva información. Entonces, es importante también tomar en cuenta este factor, ¿ya? Porque a la final la decisión también es personal, ¿no? Depende de nuestros criterios, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo en este sentido. Psicólogo, hablábamos de los principios éticos. Estos principios, ¿qué relación guardan con el abordaje de las discapacidades físicas? Ya, sobre los principios éticos, sabemos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a nivel de salud mental o a nivel médico en general, hay 4 principios básicos que tenemos que recordar siempre cuando tratamos con personas, ¿no? Que están a nivel deontológico en el código, ¿no? de personal de salud. Por un lado, por ejemplo, el tema de la autonomía, de la beneficencia, el no hacer daño, la no maleficencia, la justicia. Entonces son principios que hay que considerarlos cuando tratamos con personas en diferentes contextos, pero particularmente a nivel de salud y muy particularmente cuando hablamos con personas con discapacidades, ¿no? Independientemente de las condiciones que estamos mencionando. Entonces esos principios los tomamos en cuenta sobre todo porque van a definir nuestro actuar, la forma en la que vamos a responder ante esta realidad que se nos presenta. Tenemos varias opciones para enfrentarnos, ¿no? De manera ética o moral
a estas personas, a estas condiciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, como mencionábamos en el segmento anterior, tiene que ver con la idea que tengo yo de inclusión, ¿no? Como un personal de la salud, por ejemplo, pienso que la inclusión quizás tiene que ver con personas únicamente o con discapacidades o personas que tienen alguna necesidad particular, ¿no? Este enfoque muy como limitado, sesgado, no es realmente el adecuado, ¿no? para tratar en términos de salud, en términos de personas. Más bien, la idea, lo que se promueve es buscar o adoptar este enfoque de inclusión en todas las personas, independientemente de las capacidades o necesidades que presenten, ¿no? Recordemos también, además, que este principio, ¿no?, ético de la inclusión tiene que ver con otras esferas que son transversales, ¿no?, en la vida misma, en la realidad, como cuestiones relacionadas con género, con etnia, con cultura, con idioma, con religión, con clase social. Entonces, a la final, los principios éticos que tenemos como personas van a determinar en gran medida cómo vamos a actuar en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer profesional. Entonces, aquí la pregunta sería más que nada como cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Como desde qué esfera, desde qué perspectiva estoy yo concibiendo a las personas con discapacidad, ya lo que yo llamo o denomino como inclusión. Entonces, eso sería lo fundamental. Listo, psicólogo, saliéndonos un poquito del tema de la ética, explíquenos qué papel juega la genética en la identificación y la prevención de ciertas discapacidades. Ya, la genética, a ver, podemos entenderla como el andamiaje, ¿no?, como la base biológica de todas las personas, y por lo tanto es lo que va a determinar en gran medida, ¿no?, el desarrollo de condiciones, enfermedades, de la expresión, ¿no?, de diferentes patologías. En este sentido hay condiciones a veces de nacimiento, ¿no?, o prenatales, como llamábamos anteriormente, discapacidades congénitas, que están ya demarcadas en gran medida por la parte biológica y por la parte genética. Por poner ejemplo, está el síndrome de Down, de Rett, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, está esta de la trisomía 21, ¿no?, que es una alteración, una mutación genética que determina la expresión de esta patología. Entonces, en ese sentido existe una predisposición también en ciertas personas a nivel genético de desarrollar una de estas condiciones, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta también que la expresión genética no es una camisa de fuerza, ¿no?, sino sabemos ahora ya que existe también una influencia ambiental importante en cómo se manifiestan nuestros genes. En este caso hablábamos, ¿no?, de lo que se conoce como epigenética, y en este sentido es importante también generar una especie de sensibilización o educación en la sociedad y siempre recordar la importancia del ambiente, de nuestros hábitos, de nuestras conductas, porque eso va a influir en la expresión de nuestros genes, ¿no? Y no solo eso, sino que ahora sabemos que el ambiente no solo va a influir en esa expresión o manifestación genética de nosotros, sino que eso a la final también se transmite de generación en generación. Entonces, como dije, ¿no?, para resumir, la cuestión genética es fundamental, sobre todo cuando está asociada a ciertas condiciones discapacitantes, no en todas, ¿no? Hay que tener esta idea, ¿no?, multifactorial de lo que tiene que ver con la salud en general. Y también, en segundo lugar, esta cuestión de la epigenética, ¿no?, cómo el ambiente puede influir en la expresión de nuestros genes. Listo. Psicólogo, ¿cómo debería ser la relación entre el paciente y el doctor, la persona que le trata? ¿Ya? Por ejemplo, vinculándolo con la pregunta que me había hecho sobre el tema de la ética, ¿no? En este sentido, la relación debe ser obviamente de confianza, ¿no?, como elementos básicos que se debe mantener, de confianza, de apertura, ¿ya? Una relación sincera, obviamente, en la comunicación, en el trato, una relación en donde sobre todo se valore y se dé dignidad a la persona. Y es interesante porque aquí también puede entrar en juego muchos, como hablábamos antes, los estereotipos, ¿no?, los estigmas que podemos tener. Uno de ellos es que las personas con discapacidad van a tener una mala calidad de vida, ¿no? Y esto es un estigma, un estereotipo, una idea preconcebida que no se corresponde con la realidad, mucho menos en la actualidad. Entonces, el trato del paciente con el cliente, entre el paciente y el médico, tiene que ser un trato de respeto, de dignidad, de dar el lugar, ¿no?, como persona que merece este paciente, ¿no?, basándonos, como habíamos comentado, en estos principios éticos que son fundamentales. Listo, psicólogo, muchas gracias. Así concluimos este bloque. Es hora de irnos a un corte comercial, pero no se muevan porque al volver seguiremos hablando más sobre este tema. PredMed,
te invita a un espacio publicitario. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PrepMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a nuestro programa PrepMed porque tu salud es importante. No te olvides de vernos todos los días sábados por Academia TV en el canal 2 y de sintonizarnos en nuestras radio Ondas Cañaris en la 95.3 FM y 1530 AM. Ahora vamos a ver un video realizado por la estudiante Samantha Bravo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación y la calidad de vida. Como primer punto tenemos la evolución de las terapias de rehabilitación. Tenemos avances tecnológicos. Esto, las terapias han incorporado realidad virtual, inteligencia artificial y robótica para ejercicios personalizados y precisos. También se incluyen las terapias digitales. La telerehabilitación permite a las personas realizar terapias desde casa, guiadas por profesionales a distancia. Un enfoque holístico. Antes se centraba solo en la movilidad, ahora incluyen la salud mental, integración social y el desarrollo de las habilidades de los pacientes. Además tenemos terapias innovadoras, métodos como la estimulación cerebral no invasiva y los exoesqueletos han mejorado la rehabilitación de personas con discapacidades neurológicas. Tenemos también biomarcadores personalizados. La medicina personalizada utiliza los datos genéticos y biomarcadores para diseñar planes de rehabilitación más efectivos. Además, como segundo punto también tenemos impacto de prótesis biónicas y dispositivos de asistencia. Aquí centramos nuestra atención en la independencia y movilidad, como prótesis biónicas avanzadas que permiten movimientos naturales y con mayor autonomía, igual como se mencionó, los exoesqueletos que ayudan a las personas con parálisis a caminar, lentes inteligentes para personas con discapacidad visual. También la conexión mente-máquina. La tecnología con prótesis controladas por señales cerebrales mejora la interacción y reduce la frustración. La inclusión social. Dispositivos como silla de ruedas inteligentes y asistentes digitales empoderarán a las personas para participar plenamente en la sociedad. Un impacto emocional. Más allá de la funcionalidad, estas tecnologías también restauran la autoestima y la confianza de cada uno de estos pacientes. Como tercer punto tenemos la importancia de programas de rehabilitación interdisciplinarios. Un enfoque personalizado.
equipos de especialistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales que trabajan en conjunto para abordar todas las necesidades. Resultados a largo plazo. Estos programas no solo restauran habilidades físicas, sino también la confianza y la integración laboral y social. Un seguimiento psicológico. Resaltar el apoyo emocional durante la rehabilitación ayuda a manejar la ansiedad y la depresión. Coordinación con la familia. Involucrar a los familiares para que actúen como parte del equipo de apoyo de estos pacientes. Prevención de recaídas. Planes continuos que aseguran seguimiento y ajuste para mantener los avances. La rehabilitación no solo restaura funciones, transforma vidas, rompiendo barreras físicas y sociales. Para PrevMed informó Samantha Bravo. Muchas gracias, Samantha. Psicólogo, para continuar, ¿qué tan preparados están los profesionales de la salud para atender a las personas con diferentes tipos de discapacidades? Ya, claro, depende del contexto, el lugar, las situaciones, ¿no? Pero de forma general, la sugerencia es siempre consolidar esa formación profesional con base en principios de inclusión, de interculturalidad, de integración entre las personas, ¿no? En diferentes condiciones. Lo que debe contener, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, una formación médica, profesional en atención a las personas con discapacidad, debe incluir sobre todo experiencias, ¿no? Significativas en la formación que les permitan como adquirir de alguna forma estos valores, ¿no? Como la empatía, como el respeto, como la atención, ¿no? Y la dignidad que se deba dar a las personas. Y esto puede darse a través del contacto directo con personas que están pasando este tipo de situaciones o condiciones, ¿no? Eso es importante en la formación, o sea, un poco salirnos del esquema, ¿no? Curricular o metodológico netamente centrado en cuestiones de contenidos, o tal vez el enfoque médico muy reduccionista, ¿no? Enfocándonos simplemente en el tema de enfermedades o patologías o curación o tratamientos, ¿no? Sino además de eso salirnos de ese esquema y abordar las cuestiones psicológicas y sociales que atraviesan las personas en diferentes condiciones. Esto, si se integra dentro de la formación, ¿no? De todo profesional, creo que va a posibilitar mucho que estas competencias que podamos tener en la atención a las pacientes, a las personas, puedan resultar muy beneficiosas, sobre todo para cuestiones ligadas con la salud mental, ¿no? Con la psicología. Entonces, como vimos en el video, las cuestiones como la autoestima, como salir de situaciones a veces que van ligadas a las condiciones discapacitantes como una depresión o una ansiedad, trastornos del estado de ánimo en general, pueden resultar, ¿no? Beneficioso, como digo, este abordaje más humano, más cercano, teniendo en cuenta esta visión multifactorial de la realidad, ¿no? Tanto las condiciones biológicas, psicológicas, sociales, el tema cultural también que está atravesando, ¿no? A todas las personas, nos atraviesa. Entonces, tomar en cuenta estos elementos, estos factores sería importante, sería interesante, como digo, en la formación, ¿no? De todo profesional de la salud. Bien, psicólogo. ¿Cómo puede la formación médica incorporar una perspectiva más inclusiva sobre la discapacidad? Justamente, ¿no? Una forma, por ejemplo, creo que sería interesante tomar contacto, ¿no? Seguido desde un enfoque, como hablábamos, de inclusión con personas con discapacidad, ¿no? El trato que tenemos cercano a estas personas nos ayuda, nos permite comprender la multiplicidad de factores que están envueltos en una condición discapacitante. Esto nos va a generar experiencias significativas, cambios realmente importantes en nuestra forma de concebir a las discapacidades, en este caso en particular. Entonces, un elemento, una forma que debe estar presente en la formación para lograr procesos inclusivos es tener acercamiento, tener contacto, ¿no? Con este tipo de realidades, ¿sí? Otra forma importante, interesante, que también lo conectamos con lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con la formación en cuestiones más ligadas al ámbito ético, por ejemplo, ¿no? Al ámbito ético, al ámbito psicológico, al ámbito social, ¿no? Esto a veces también puede darse como algo secundario o como algo complementario a una formación ligada, por ejemplo, al ámbito de la salud,
pero es importante también este componente, ¿no? Para poder adquirir no solamente destrezas o competencias, sino también conocimientos que nos permitan de alguna forma como combatir ciertos estigmas o prejuicios que podemos tener de forma a veces natural, ¿no? A través del aprendizaje, a través de nuestra propia cultura, nuestra crianza. Entonces, desde ambas esferas, por ejemplo, en este momento, ¿no? Que se me vienen a la mente, sería interesante como vincular tanto la parte experiencial como la parte de contenidos para abordar y luchar contra los estigmas o prejuicios que pueden existir. Doctor, hablando del tema de la comunicación con el paciente, ¿qué se puede hacer para reducir las barreras en la comunicación entre el médico, paciente y en personas con las discapacidades? Sí, bueno, depende del tipo de discapacidad, ¿verdad? Es una física, sensorial. En primera instancia, tener las herramientas o los medios, los dispositivos de ayuda electrónicos o mecánicos que nos permitan la comunicación. Por ejemplo, audífonos o por ejemplo sistemas de comunicación, tal vez en lenguaje de señas o braille, si es el caso de una discapacidad sensorial, ¿no? Y independientemente podemos hablar de un sinnúmero de condiciones y cómo concretamente o específicamente podemos irlas abordando, pero independientemente de eso, la respuesta está nuevamente en el enfoque que damos de inclusión. Si es que adoptamos la inclusión como una labor activa que recae sobre mí como personal de la salud, como médico, como tratante, entonces entiendo que la inclusión implica que yo me adapte, ¿no? A las necesidades de las personas. Entonces, eso es lo fundamental, nuevamente, ¿no? Tener el enfoque adecuado, y eso me va a permitir también anticiparme a ciertas circunstancias, ¿no? Evidentemente aquí influyen una serie de factores, como nuevamente hablamos del tema de recursos, el tema económico, que a veces no nos permiten como poseer los medios para lograr esta comunicación efectiva, ¿verdad? Sin embargo, ahí está también por una parte la cuestión de incluso de la creatividad, a veces incluso netamente una cuestión de voluntad, ¿no? De poder reconocer la importancia de establecer una comunicación digna, ¿no? Que sea clara entre el médico y el paciente. Qué importante. Psicólogo, con respecto al acceso y las políticas de salud, ¿qué estrategias de salud pública son más efectivas para prevenir la discapacidad evitable? En salud pública se aborda sobre todo la cuestión de la prevención, ¿no? La prevención y ciertos tipos de intervenciones. Respecto a la prevención y relacionando con las discapacidades, es importante la información respecto a aquellas condiciones que tienen mucha relación con el ámbito genético, por ejemplo, ¿no? Brindar información más que nada para poder de alguna forma planificar, por ejemplo, en una persona que está embarazada, una mujer que está embarazada, un abordaje anticipado, adecuado en términos de salud pública, ¿no? Sobre el embarazo nos permite de alguna forma como identificar ciertas condiciones que pueden darse, ¿no? Que pueden precipitar a una discapacidad, en este caso en la persona que va a nacer, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el tema de la prevención, ¿no? En el ámbito de la información, pero también, como hablábamos antes, la cuestión del ambiente influye mucho en el tema de las discapacidades. Entonces, informar sobre hábitos, conductas que son deseables para poder prevenir este tipo de condiciones es una parte importante de la prevención que se desarrolla a nivel de salud pública. Obviamente también el tema de la salud pública es una cuestión, un rol que desempeña, que está a cargo del Estado, ¿no? Entonces, en este sentido también tenemos que considerar qué tipo de atención se está dando a nivel estatal, gubernamental, sobre las condiciones de discapacidad, ¿sí? Tenemos que pues, tomar de alguna forma también responsabilidad y como empoderarnos de alguna forma de este tema, sobre todo si tenemos personas cercanas que tienen alguna discapacidad, para poder demandar las necesidades, ¿no? Que a veces tenemos que puedan ser resueltas o cubiertas. También en el ámbito de la salud pública, por ejemplo, en comunidades rurales o lejanas, sería interesante, existen, ¿no? En ocasiones tenemos que también prestar atención a eso, unidades móviles médicas, ¿no? O por ejemplo, cierto tipo también de intervenciones que suelen hacerse para poder llevar medios de rehabilitación o personal para que puedan atender esas comunidades. También es otra forma en donde la salud pública puede intervenir, ¿no? A través de los diferentes centros, ¿no? De salud pública y demás. Nuevamente, lo importante es reconocer que es una cuestión pública. Las discapacidades como parte de la diversidad humana es una realidad que está ahí, que está presente. Entonces la pregunta aquí es ¿qué hacemos frente a esa realidad? ¿No? ¿Cómo lo vamos a abordar?
Entonces, la cosa pública, el ámbito público, ¿no? Es una cuestión que nos compete a todos, ¿no? Entonces, la participación activa, el involucramiento en este tipo de decisiones nos atraviesa y debemos tomar ahí posturas sobre esto. Y en ese sentido se pueden y se están haciendo muchas cosas a favor de esto, pero siempre obviamente se puede hacer más. Entonces nuestra responsabilidad implica como tomar conciencia de esto, atender qué cosas faltan, qué cosas son necesarias y demandar esto, ¿no? A nivel público, a nivel estatal. Psicólogo, nos hablaba del tema de la comunicación entre el paciente y el médico. Entonces, basándonos en esto, ¿cómo se pueden diseñar sistemas de salud más inclusivos para poder entender las necesidades específicas de los pacientes con discapacidades? Sí, diseñar sistemas de salud más inclusivos. Por un lado tenemos la opción de ver o fijarnos, ¿no? Lo que tal vez en otros lugares, en otros países han hecho al respecto, ¿no? Sobre los sistemas de salud más inclusivos, ¿no? Algo que es básico en eso, nuevamente nos remitimos a la educación, ¿no? Las cuestiones de inclusión, ¿no? Como en este caso de discapacidad y en general en cualquier otro tipo de condición que pueda formar parte de la diversidad, como hablábamos antes, ¿no? Tiene que tener una visión, un abordaje desde una perspectiva de la educación adecuada. Entonces, desde la misma formación, y esto se va conectando, ¿no? Con las preguntas que vamos viendo, desde la misma formación de los profesionales en salud y de cualquier otra persona, ¿no? O sea, está ahí envuelto el tema de cómo voy a entender una persona con discapacidad o las discapacidades y cómo voy a favorecer la verdadera inclusión, claro, ¿no? Entonces, un sistema, ¿no? que atienda de forma inclusiva a las personas, considero que debería estar ligado, debería estar como muy atado a un enfoque educativo sobre los procesos inclusivos adecuados, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Nuevamente, igual tiene que ver con el tema de la inversión que damos en el sistema de salud pública, ¿no? A nivel de país, ¿no? Entonces, si bien hay como una garantía de acceso a la salud, es evidente, ¿no? Que el tema de los recursos o la materialidad de esta garantía a veces no es como se espera, ¿no? O no se corresponde con la idea que tenemos de cómo debe ser. Entonces, ahí hay que también hacer un ajuste, ¿no? En este sentido, sobre la atención y la prioridad que se está dando en términos de salud pública. Bien. ¿Qué impacto tienen los costos de tratamientos prolongados en el acceso a la salud para las personas con discapacidad? El impacto es que impide el acceso, impide la continuidad del tratamiento, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de tratamientos para procesos de rehabilitación son a largo plazo, ¿no? A veces son casi permanentes, ¿no? Entonces, obviamente el alto coste de este tipo de dispositivos, materiales, de tratamientos, implica que tarde o temprano las personas terminan abandonando el tratamiento, ¿no? Y por lo tanto es un factor fundamental que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí? Nuevamente hablamos del tema de la salud pública, la atención en este tipo de patologías, de discapacidades, el adecuado tratamiento que se está dando a nivel estatal, ¿no? Y bueno, de forma un poco más individual, ¿no? Lo que podríamos analizar, pensar también es diferentes alternativas que se están desarrollando para hacer que estas herramientas o dispositivos tengan un coste menor, ¿verdad? Hay, por ejemplo, a nivel de rehabilitación neurológica, ¿no? Neuropsicológica, tres enfoques que abordamos siempre. Por un lado está la restauración de la función, como hablábamos, pero por otro lado también está el tema de la compensación de estas funciones, ¿no? Que a veces están como deterioradas o hay un déficit en estas funciones a través de otras fortalezas que tienen las propias personas, ¿no? Y por un tercer elemento también hablamos de la modificación del ambiente, del espacio en donde se desenvuelve la persona. Y en ocasiones tenemos también que ajustarnos un poco a estas realidades para utilizar todos los recursos y medios que tengamos para alcanzar esa rehabilitación o ese tratamiento que deseamos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto, que el alto coste de estos medios implica el abandono del tratamiento. Entonces, básicamente es una cuestión directamente, ¿no? Relacionada con la eficacia, con el éxito que demos, ¿no? Como tratamiento a los pacientes, esta cuestión económica, ¿no? de los dispositivos. Listo, muchas gracias, psicólogo. Gracias por el aporte que nos ha brindado. Hoy nos acompañó el psicólogo Abraham Orellana, quien ha contribuido con importante información sobre el tema.
Muchas gracias por su presencia, psicólogo, igualmente al estudiante Alejandra. Así finalizamos este programa. Esto fue PrepMed, tu salud es importante. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PrepMed, tu salud es importante, y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en el 95.3 FM y 1530 AM. Soy Evelyn Aguirre, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia en la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana. PrepMed, un proyecto realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina, conjuntamente con docentes y técnicos de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. PrepMed, tu salud es importante.